Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 21 de julio del 2025, con ocasión al último encuentro en la unidad curricular Procedimiento Penal Acusatorio del programa de posgrado, dictado por el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Bueno, es un placer compartir estos espacios formativos y así las cosas, pues vamos a dar un resumen de esta materia tan importante como es el procedimiento penal acusatorio. Recordemos que el procedimiento penal acusatorio tiene unas fases del proceso penal en el cual pues están involucrados actores o con partes del proceso penal, en ese proceso penal. Estos actores pues tienen funciones sumamente importantes dependiendo pues del rol que ejerzan en ese momento. Por ejemplo, el juez como director del proceso, y dependiendo de cada fase en que esté, pues va a emitir decisiones dependiendo de su fase y va pues en todo caso a hacer los controles debidos en cada etapa del proceso. El fiscal, pues como titular de la acción penal, pues tiene una dualidad de funciones, es acusador, pero también es parte de buena fe. Cuando hablo de que es parte de buena fe es porque efectivamente pues el Ministerio Público no solamente debe recabar los hechos que tenden o que van a dirigirse a culpar a una persona determinada por la presunta comisión de hechos delictivos, sino también aquellos que puedan exculpar a esa persona presuntamente involucrada en un hecho punible. El rol del defensor, sea público o privado, bueno, su función netamente es alegar situaciones que van dirigidas a defender o a declarar la inocencia de su representado. Como les dije, puede ser público o privado. Público, pues si efectivamente no cuentan con los medios económicos para costear una defensa privada. Y bueno, privado, pues si tiene los medios económicos para sufragar los gastos de esa representación jurídica. El secretario, pues, es parte interviniente también allí, o sujeto procesal, está dentro de la mano, es una parte, se pudiera decir, de lealtad dentro del sistema y más del juez, porque, pues, suscribe con el juez diferentes decisiones, tanto interlocutorias como definitivas o interlocutorias con fuerza definitiva. Y lógicamente tiene funciones resaltantes, entre otras como resguardar el sello del tribunal, levantar actas y demás. El alguacil, pues como el policía del tribunal o el órgano de seguridad allí que está siempre presente. Y bueno, los demás intervinientes o actores del proceso que van a fungir y van a establecerse y funcionar y coexistir en ese momento, dependiendo pues de la fase, dependiendo de cómo se desarrolla el proceso. El imputado, pues, él es el sujeto activo, en este caso, en el que se le comisiona, se presume que cometió un hecho delictivo y por eso está siendo procesado. Y bueno, la víctima, como esa parte que recibió la agresión por parte del imputado o del victimario. En líneas generales, bueno, estos son los actores del proceso y bueno, va a depender su función y su forma de desarrollarse dependiendo de cada etapa procesal en la que se encuentre. De esas fases del proceso penal, bueno, vamos a empezar por la fase preparatoria o la fase de investigación, en la cual pues allí se van a buscar y a ubicar los elementos pues de convicción que puedan exculpar o que puedan inculpar a la persona en la presunta comisión de un hecho delictivo. Esta fase preparatoria pues o de investigación recaba precisamente esos elementos. Lógicamente que la fase preparatoria se inicia de dos formas, o por orden de investigación, porque existe una investigación ya que se encuentra en curso, o por detenciones en flagrancia. Son las dos formas de aprehensión que tienen o que puede tener una persona involucrada en la presunta comisión de un hecho delictivo. Cuando se dan ese tipo de aprehensiones, sea por investigación o sea por aprehensión en flagrancia, pues lógicamente
se abre y se empieza a instaurar de manera automática en la jurisdicción o en el tribunal, en este caso tribunales de control, pues el proceso. ¿Por qué? Porque la persona es presentada ante un tribunal de control con el fin de verificar la detención. Dependiendo si es una detención por investigación, pues el juez va a decidir sobre la base de dos aspectos. ¿Cuáles son esos dos aspectos? El procedimiento a seguir y la medida de coerción a aplicar. El procedimiento a seguir, pues si es una investigación, casi siempre se emite un procedimiento ordinario. Y la medida de coerción es la medida o la forma de asegurar la comparecencia de ese imputado a los sucesivos actos procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el imputado está incurso en la presunta comisión de un hecho delictivo grave, pues lógicamente la medida de coerción a aplicar va a ser una medida gravosa, una medida de privación de libertad que lo va a sujetar a privarlo de libertad en un establecimiento a los fines de dilucidar el proceso y verificar en todo caso su inocencia o su culpabilidad. Ahora bien, eso en el caso de investigación, dos formas y las dos formas en las que en todo caso el juez va a proyectar su resolución. En los casos de flagrancia o de aprehensión de flagrancia ya no van a existir dos formas, van a existir tres aspectos fundamentales o lo más básico, porque lógicamente, pues bueno, se pueden suscitar otro tipo de cuestiones allí, pero los básicos, los fundamentales son la calificación o no de flagrancia, el procedimiento a seguir, que puede ser abreviado u ordinario, y la medida de coerción a aplicar también. ¿Por qué la calificación de flagrancia? Porque pues el imputado fue aprehendido conforme a las características que indica cuándo se da la flagrancia, en el momento del hecho, a pocos momentos del hecho, a pocas horas después del hecho, o con objetos que hacen presumir la participación en el hecho, o inclusive porque ha sido señalado por la víctima, por el clamor público, como la presunta persona que cometió el hecho. En ese momento de aprehensión por parte de los órganos de seguridad del Estado, que casi siempre es los que pues lo aprenden, luego es puesto a disposición del Tribunal de Control y se va a verificar si esa aprehensión efectivamente ocurrió bajo esos ciertos elementos, si fue señalado por la víctima, por el clamor público, si dentro de sus pertenencias pues fueron encontrados hechos o objetos, que hace presumir la participación en el hecho que se le está negando, o por precisamente, pues bueno, fue detenido a pocos momentos de la ocurrencia del hecho o en el momento de la ocurrencia del hecho. Si se califica o no la flagrancia, pues bueno, el juez lo determinará de acuerdo a estas circunstancias. Lógicamente que el expediente empieza allí a formar su base. Por eso es muy importante que las primeras actuaciones estén sólidas. ¿Cuáles serían esas primeras actuaciones? Pues el acta policial, la denuncia, las entrevistas, la orden de las experticias, si se encontró algún tipo de arma o experticias en cuanto si hubo un fallecido o experticias balísticas o si es droga, las experticias de droga. Todo esto es el piso y es la base del proceso de la investigación. Si ese piso está mal formulado, pues lógicamente cuando se construya los siguientes pisos que va a seguir el proceso penal, pues va lógicamente a tambalear. Cuando yo hablo de cómo puede tambalearse, bueno, porque hubo un acta de investigación, un acta policial mal elaborada. Cada acta policial o las actas policiales o la investigación penal, dependiendo del órgano que las realice y que aprenda a la persona, pues presuntamente incursa en ese hecho delictivo, pues debe tener individualización de la persona que cometió el hecho delictivo, sea si fue una persona o son varias personas las que cometieron el hecho delictivo. Esto a los fines de verificar y establecer los grados de participación. Si es una sola, pues lógicamente va a ser un poco más sencillo el momento de individualizarla, pero sí caracterizar y establecer pues cuál fue su participación, qué fue lo que hizo, qué se le incautó, dónde se le incautó, quiénes lo observaron, o sea, cómo fue la aprehensión. Todo eso es lo que le da la garantía también al justiciable de que se está haciendo una aprehensión legítima y legal sobre un hecho que efectivamente pues cometió o acabó de suceder. Eso es
un acta policial sustentable, donde explica de manera detallada tiempo, fecha, modo de vestimenta, forma de vestimenta, personas que estaban alrededor, dónde lo aprendieron, qué se encontró alrededor. Todas estas condiciones son las que van a dar inclusive más base para un proceso de investigación sólida. ¿Okay? Allí, pues bueno, el juez, una vez calificada la flagrancia, si considera que existen esos elementos para calificarla, pues posteriormente pues también va a determinar el procedimiento a seguir. Si el procedimiento es abreviado, pues suprimimos la fase intermedia y nos pasamos directamente a juicio. Si el procedimiento es ordinario, pues no suprimimos la fase intermedia, sino seguimos al siguiente paso, que es la fase intermedia. Pero ¿cómo se sigue con la fase intermedia? Cuando ya ha pasado el tiempo de investigación, lógicamente el fiscal del Ministerio Público presenta un acto conclusivo. En este caso, supongamos que surgieron suficientes elementos de convicción para comprometer la responsabilidad penal de esa persona que incurrió en la presunta comisión de ese hecho delictivo. Si es así, pues lógicamente su acto conclusivo va a ser de acusación. Al presentar ese acto conclusivo de acusación, cierra de inmediato la fase preparatoria de investigación y se apertura la fase intermedia, porque pues en la audiencia de calificación de flagrancia se sugirió y se ordenó y se decretó que el procedimiento a seguir, supongamos en este caso, es el procedimiento ordinario. Y el otro punto a esclarecerse o determinarse en la resolución es la medida de coerción a aplicar. Si esa medida de coerción pues es de privación, lógicamente que la persona va a estar detenida, recluida en un centro penitenciario o en un centro de reclusión policial a las órdenes del tribunal y del fiscal para pues seguir su caso y seguir con las investigaciones que den lugar. Si el fiscal del Ministerio Público presentó la acusación como acto conclusivo, bueno, se abre la fase intermedia. En la fase intermedia, dependiendo del delito, supongamos que sean de los delitos graves, como por decir robo agravado, pues este delito no admite acuerdo reparatorio, no admite ningún tipo de conciliación, suspensión condicional de proceso, ni nada de estas alternativas a la prosecución del proceso. ¿Qué le queda al imputado? O admitir los hechos si efectivamente considera que surgen suficientes elementos para declarar su responsabilidad penal y él conscientemente sabe que efectivamente cometió ese hecho delictivo, pues admitiría hechos y le da la posibilidad de que se pueda rebajar la pena. Ahora bien, si él considera que no hay elementos o que sí es inocente, porque puede pasar de que una persona pues estuvo en el momento y en el lugar no indicado, adecuado en ese momento y por, bueno, circunstancias particulares lo llevaron a que se comprometiera en un hecho delictivo donde no tiene nada que ver. Supongamos que fue de esa manera, porque también existe el beneficio de la duda, pueden pasar ciertas condiciones de esa naturaleza, o que las circunstancias por las que le están endilgando un hecho delictivo no fueron tan del todo como las indican las actas, pues también tiene esa posibilidad y ese derecho de que esos argumentos sean debatidos en juicio. Entonces, si él se considera inocente, pues pasamos a la siguiente fase de juicio, donde se apertura juicio oral y público, y allí se van a establecer esos elementos. Ahora bien, se admite hechos, pues queda allí, se emite una sentencia condenatoria, se aplica el procedimiento especial de admisión de los hechos y lógicamente al aplicarse el procedimiento de admisión de los hechos hay una sentencia donde se calcula la dosimetría penal, se le coloca el tiempo que va a permanecer recluido, se le condena a costa, se le mantiene en privación de libertad, dependiendo, supongamos, si es robo agravado, seguramente se le va a mantener la privación porque son de los delitos que no exceden de 8 años y pues no genera que se le conceda una medida cautelar, sino va a quedarse detenido y en ejecución ya, pues bueno, se verificarán qué tipo de beneficios procesales se le aplican. Sin embargo, el robo agravado son uno de aquellos delitos que no tienen beneficios procesales inmediatamente. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante conocerlo y verificar. Si admitió los hechos, bueno, entonces suprimimos la fase de juicio y pasamos directamente a fase de ejecución, donde una vez quede firme la sentencia,
pues se le va a dictar, se va a decretar el ejecútese de la sentencia y el juez de ejecución pues va a revisar el caso, va a llamar para, en todo caso, explicarle cuál es su pena, la dosimetría penal, que cuándo en todo caso podrías verificarse o podría tener una alternativa para salir en libertad, cuánto tiempo debe cumplir físicamente de detenido en el centro de reclusión. Bueno, todas estas circunstancias que se da el ejecútese, se hace un nuevo cómputo también de la pena y se le instruye al, ya en este caso no serían imputados ni acusados, sino condenados sobre cuáles son los lineamientos a seguir y cuánto tiempo debe pernoctar detenido. ¿Okay? Eso en el caso de que admita hechos, pues la sentencia, como ya dije, queda definitivamente firme. Al quedar definitivamente firme pasa a fase de ejecución, al juzgado de ejecución, y allí se decreta el ejecútese. Luego de que se decreta el ejecútese, bueno, se le aplicaron las medidas y demás, cumplió todo, pues bueno, ahí sí una extensión de la pena, pero ya es un proceso pues, mucho más largo. Pero en líneas generales, pues quedaría hasta allí. Ahora bien, si considera que es inocente, que efectivamente él no cometió el hecho, sino que considera que hay otros elementos que pudieran exculparlo de esa situación, pues se va a juicio. En juicio, igualmente el juez lo instruye de las alternativas a la prosecución del proceso, del procedimiento especial de admisión de los hechos, que son las fórmulas de solución anticipada, y bueno, se le indica también la posibilidad que tiene de admitir los hechos antes del inicio de la evacuación de las pruebas o de aperturarse la evacuación de las pruebas. Seguramente, pues, hay personas imputados que pueden, a pesar de que ya pasaron por fase intermedia, allí consideraron que son responsables y admiten hechos. Entonces, el que dicta la sentencia, pues es el tribunal de juicio, pero sobre la base de una admisión de hechos, no hay una apertura a juicio oral, no hay evacuación de pruebas, porque pues el acusado, que también es su derecho, procede a admitir los hechos. En el caso que sea así, pasa lo mismo, va a fase de ejecución. Ahora bien, si mantiene en el momento que se le da la palabra su estado de inocencia, pues allí ya empiezan los alegatos de las partes, se le da la palabra ya más a fondo al fiscal, el fiscal va a solicitar que se le oiga sus testigos, que como viene en este caso de un procedimiento ordinario, ya las pruebas fueron admitidas, las pruebas de la defensa también, entonces se va a proceder a la evacuación de las pruebas, empezando por las de la fiscal y luego por las de la defensa. Lógicamente que también el orden de las pruebas se puede alterar si en el momento del inicio del juicio oral y público pues no están todo el acervo probatorio, se puede alterar conforme las reglas del Código Orgánico Procesal Penal. Luego pues que se hace toda esa evacuación de pruebas, pues hay una valoración de las mismas, las partes, bueno, hacen sus conclusiones, su réplica, su contrarréplica, y el juez pues va a proceder a emitir su decisión conforme a lo alegado por las partes y lo que se evacuó. Y si decide el juez que efectivamente hay suficientes elementos que comprometen la responsabilidad de manera directa de esa persona, perdón, se procederá a emitir una sentencia condenatoria. Ahora bien, si como producto de la evacuación de las pruebas surgieron elementos que más que excluyen la responsabilidad penal o se determinó la inocencia, pues se procederá a dictar una sentencia absolutoria y una vez quede firme, pues esta causa pasará al archivo judicial. Pero ¿qué pasa si una de las partes pues no está de acuerdo sobre la sentencia absolutoria, inclusive sobre la sentencia condenatoria? Pues se procede a recurrirla, a apelar. En este caso, por ser una decisión ya en sentencia definitiva, pues sería apelación de sentencia definitiva, no apelación de autos. Eso en el caso de que venga el procedimiento ordinario y demás. Ahora bien, como lo dijimos, pasemos otra vez en el momento de la flagrancia. Si el juez y la fiscal solicitó que se siguiera el procedimiento abreviado, no se va a dar la fase intermedia, sino se va a dar de la fase de juicio con las mismas características que indiqué aquí. El imputado tiene la posibilidad de admitir los hechos, si considera que no, pues se va a debate, se abre el debate,
pero pues se pudiera decir que es un proceso más corto cuando es abreviado porque ya no hubo la fase intermedia, sino se pasó directamente a juicio y en juicio pues se va a fijar ya el juicio oral y público para dilucidar esos elementos que comprometen la responsabilidad penal de esa persona. Ya pues una vez admitida la acusación pasa de ser imputado o acusado, pero sigue siendo por la presunta comisión del hecho delictivo endilgado en una primera oportunidad. ¿Por qué por la presunta comisión? Porque todavía no hay una sentencia firme que indique que efectivamente es condenado. Cuando ya hay una sentencia firme, ya pasa de ser fulanito de tal por la presunta comisión, sino decir por la comisión del delito de tal, o sea, porque fue el autor de la comisión de ese delito. Y esas son las distintas fases del proceso penal. Lógicamente que en cada fase pueden activarse o generarse recursos o las etapas recursivas dentro de cada fase a su vez, con el objeto de verificar y de decidir por parte pues, de la Corte de Apelaciones resoluciones en las cuales las partes no estaban de acuerdo y lógicamente se activa la fase recursiva, esas etapas recursivas, el recurso como tal en cada fase dependiendo de la resolución donde se interponga el tipo de recurso, porque pueden existir recursos de sentencias interlocutorias o recursos de sentencias definitivas o otro tipo de recurso como el recurso de revisión, recurso de casación o inclusive recurso de revocación que se puede dar en autos de mero trámite o inclusive en audiencias, una vez finalice la audiencia que se le solicita al juez que revoque su decisión en ese momento, dependiendo pues ¿no? del tipo de la forma en que el juez emitió su resolución. Se le puede indicar al juez que, bueno, revoque la decisión que emitió en ese momento bajo ciertos alegatos que las partes dicen allí, en ese instante, y el juez pues decidirá si revoca su decisión. En la mayoría de los casos los jueces no hacen eso, o sea, mantienen su decisión que ya fue dictada y bueno, si el recurso de revocación no procede, pues bueno, la parte todavía tiene la posibilidad de recurrir por una apelación de autos, una apelación de sentencia definitiva. En líneas generales, bueno, les di como un breve paseo por esas fases del proceso penal, empezando desde la fase preparatoria o de investigación, luego la fase intermedia y luego la fase de juicio para concluir en la fase de ejecución y que dentro de cada fase pues se puede generar etapas o puntos recursivos o se puede apelar, se avistan los recursos dependiendo de las resoluciones que las partes consideren que no están de acuerdo y pues pueden recurrir de esas resoluciones que el juez emita. ¿Okay? Eso en líneas generales las fases. Las clases pasadas pues también observamos puntos súper importantes en cuanto a lo que son los principios y garantías establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que es la norma adjetiva por excelencia, es la norma procesal, donde pues allí me va a indicar cómo efectivamente se dilucida el proceso. Me establece igualmente pues las funciones que cada tribunal tiene y pues establece también de manera enfática los principios y garantías procesales, empezando por lo que es el juicio previo y debido proceso consagrado en el artículo 1, que entre otras cosas pues indica que nadie puede ser condenado sin un juicio previo oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles, ante un juez o jueza o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, los convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República. Posteriormente nos encontramos con el ejercicio de la jurisdicción, que el ejercicio de la jurisdicción pues es esa potestad de administrar justicia penal que emana de los ciudadanos y ciudadanas y que se imparte en nombre de la República por autoridad del RL y corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado. Esto pues parte de ese vocablo latino
que indica que la jurisdicción pues viene de dos palabras latinas, juris, que es derecho, y dictio, que es dicción, decir el derecho. ¿Quiénes tienen la potestad de decir el derecho? Pues los jueces o los administradores de justicia. No, luego nos encontramos con el artículo 3, que es la participación ciudadana. Recuerden que ya en Venezuela no existe tribunal de jurados. La participación ciudadana consagrada aquí es en el ejercicio de la democracia participativa, que consagra el artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se garantiza la participación de todo ciudadano o ciudadana en la administración de justicia penal. Los ciudadanos y ciudadanas participarán en la administración de justicia penal conforme a lo previsto en este código. En el reglamento correspondiente, la participación ciudadana en la administración de justicia se ejerce a través de los mecanismos de control social previstos en el ordenamiento jurídico para la selección y designación de los jueces y juezas, magistrados y magistradas, así como la existencia y contraloría social en los juicios orales y seguimiento para la aplicación de fórmulas alternativas a la persecución del proceso y cumplimiento de pena. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la ley podrá establecer otros mecanismos de participación ciudadana. Esto, recuerden, que es cuando los consejos comunales intervienen en el sistema de administración de justicia. En el caso de que se apliquen medidas cautelares, pues muchas veces se ubica a los miembros de los consejos comunales para que hagan un seguimiento de vigilancia a esa persona que se le emitió o que se le concedió una medida cautelar sustitutiva. Igualmente, pues en el caso de adolescentes también se hace uso de los consejos comunales para darle seguimiento a esas medidas cautelares sustitutivas. Algo muy importante que no debemos odiar para hacer una breve comparación en las fases del proceso penal de jurisdicción ordinaria con jurisdicción de adolescentes es que son las mismas. Si vamos a la semejanza, las fases del proceso penal en jurisdicción ordinaria son iguales a las fases del proceso penal en jurisdicción de adolescentes. Lo que cambia son las instituciones procesales. ¿Cuáles son? En la fase de preparatoria de investigación, se presenta en jurisdicción ordinaria al imputado, al tribunal de control, al juez de control, dentro de las 48 horas siguientes. En materia de adolescentes, ese lapso se divide a la mitad, no van a ser 48 horas, sino 24 horas de presentación. Las dos formas para ser presentado igual, pues siguen siendo las mismas, las dos formas de aprehensión constitucionales que también operan para adolescentes de aprender una persona o es por investigación o por en flagrancia, iguales en adolescentes, si se está investigando o si fue detenido como producto de la comisión de un hecho delictivo de manera flagrante. Los procedimientos a seguir siguen siendo iguales, procedimiento ordinario y procedimiento abreviado en caso de adolescentes. Sin embargo, la distinción va a operar también más en el momento de la medida de coerción a aplicar. Recapitulando, quedamos en la fase intermedia. Dijimos que en ese proceso de comparación de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción de adolescentes tienen puntos en común, pero también puntos que los diferencian totalmente. Dijimos que en la fase preparatoria los puntos en común o controvertidos siguen siendo los mismos, aprehensión en flagrancia. Sin embargo, el lapso para presentar a un adolescente en el tribunal de control es 24, no 48, que el procedimiento a seguir es igual, el ordinario y el abreviado, y que la medida de coerción a aplicar es diferente en materia de adolescentes porque existen otras instituciones para asegurar la comparecencia de los adolescentes o sucesivos actos procesales, entre ellos la detención preventiva, prisión preventiva. También está la medida menos gravosa, que es la cautelar a esa detención o a esa prisión, y la privación de libertad, que no opera en este caso de adolescentes como medida para asegurar comparecencia de los sucesivos actos procesales, sino opera como sanción en el momento que el adolescente es declarado penalmente responsable de sus actos. Pasamos a la fase intermedia, prácticamente pues también es igual. Sin embargo, pues las instituciones procesales pues pueden diferir un poco. No obstante, se aplican aspectos del Código Orgánico Procesal Penal y no por capricho jurisdiccional, sino porque efectivamente en el artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes establece las llamadas normas de remisión o de aplicación supletoria, donde
señala que todo lo que no esté contemplado entre la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes que ayude a establecer y a dilucidar el proceso, pues se establecerán otras normas, entre ellas pues el Código Orgánico Procesal Penal, donde establece inclusive las formas de incautación de evidencia, allanamientos, principios y garantías que se aplican también en materia de adolescentes, como el debido proceso, presunción de inocencia. Lógicamente que en materia de adolescentes hay aspectos importantes y puntuales que determina como el principio de juicio educativo, confidencialidad de las actuaciones, que también los difiere, pero que también pues hace alusión y por eso esa relación entre el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. En el caso de presunción de inocencia, sí está establecido también en materia de adolescentes, también está establecido aquí, pues prácticamente dicen lo mismo, los principios en materia de juicio oral, pues hablamos de contradicción, mediación, que también se aplican los del Código Orgánico, sin embargo, también en materia de adolescentes los puntualiza de forma detallada, pero sigue siendo pues los mismos elementos prácticamente. En cuanto a la publicidad, pues en materia de adolescentes no se puede hablar de juicio oral y público, se habla de juicio oral y reservado por la misma confidencialidad de las actuaciones y porque es un proceso de adolescentes. Pero en líneas generales, pues las fases son muy similares y los procesos son pues muy similares. Se aplican ciertas instituciones que sí están consagradas en la ley y lógicamente pues en materia de adolescentes no podemos hablar de penas, sino se habla de sanciones. En el momento que un adolescente es declarado penalmente responsable de sus actos, no se le va a condenar, sino se le va a declarar penalmente responsable de sus actos y no se le va a imponer una pena, sino se le va a imponer una sanción. Estas sanciones pues están diversificadas o divididas dependiendo del hecho punible. Hay sanciones gravosas, que es la privación de libertad por ciertos delitos que están establecidos en el artículo 628 de la LODNA, y aquellos delitos que no están contemplados en ese catálogo del artículo 628, pues son delitos que no van a generar o no les va a proceder privación de libertad como sanción, sino otro tipo de sanciones dirigidas más a orientar al adolescente, más a regular su comportamiento, porque los hechos punibles que cometió el adolescente pues no merecen como sanción privación de libertad. Por ejemplo, un porte ilícito de arma de fuego, unas lesiones leves, unas lesiones graves, son delitos pues que no van a merecer privación de libertad y se le aplicarían otro tipo de medidas como reglas de conducta, servicios a la comunidad o libertad asistida. Y en la fase de ejecución, pues también difiere notablemente sí, de la jurisdicción ordinaria, porque allí no podemos hablar de beneficios procesales, como al adolescente no se le aplica pues dosimetría penal, él es sancionado de acuerdo a los lineamientos del 628 y a las pautas de aplicación de la sanción del 622 de la LODNA, pues en fase de ejecución se le va a revisar la sanción y en el caso de que el adolescente pues cumpla o tenga buen comportamiento, se le revisará cada 6 meses si es privación de libertad, y si no es privación de libertad igualmente se le puede revisar para sustituir, modificar o eximir de algún tipo de medida. Si es una sanción de privación de libertad, bueno, no operan otros elementos como los efectivos diagnósticos o informes de conductas que tenga el adolescente dentro del recinto carcelario, sea la entidad de atención de varones o sea el centro penitenciario si el adolescente ya ha cumplido mayoría de edad, pero está en un centro penitenciario separado de los adultos, por razones, bueno, pues de orden administrativo interno propiamente del sistema penitenciario. También operan los recursos como en la jurisdicción ordinaria y pues tienen algunas diferencias pues muy puntuales, pero los elementos básicos sí están presentes, que son comunes para ambas jurisdicciones, tanto jurisdicción ordinaria como jurisdicción de adolescentes. Igualmente, pues los demás garantías como obligación de decidir, que también está en el Código Orgánico Procesal Penal, pues también le asiste, o juez o jueza natural,
a garantías procesales para jurisdicción ordinaria como la presunción de inocencia, que cualquiera a que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente, que se le trate como tal mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme, los principios de afirmación de libertad, igualmente el respeto a la dignidad, la titularidad de la acción penal que le corresponde pues al Estado a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla. Eso, pues, en líneas generales serían los principios y garantías del proceso penal en general, que forma parte, pues, del procedimiento penal acusatorio en sí, en este caso de jurisdicción ordinaria, porque, pues, el programa no me indica que deba ahondar o profundizar en lo que es jurisdicción de adolescentes. Sin embargo, pues, es mi deber como educadora, pues, hacer ese breve señalamiento entre la jurisdicción especializada de adolescentes y la jurisdicción ordinaria. Seguimos, bueno, con lo que es parte del procedimiento penal acusatorio, luego en el título 1, que es el ejercicio propiamente de la acción penal, capítulo 1, artículo 24, dice que la acción penal pues deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en la ley me habla de los delitos de instancia de parte agraviada, cuáles son los delitos enjuiciables solo previo requerimiento de la víctima, la renuncia de la acción penal. Posteriormente nos encontramos con los obstáculos del ejercicio de la acción, las excepciones que son muy utilizadas en las diferentes fases del proceso, sobre todo, bueno, durante la fase preparatoria se pueden interponer, cuáles se pueden interponer en la fase intermedia y cuáles son dilucidadas o resueltas en la fase intermedia. Igualmente las excepciones oponibles en la fase de juicio contempladas en el artículo 32, que eso pues hablamos un poco en la clase pasada, y posteriormente pues empieza lo que es a las alternativas a la prosecución del proceso, que serían estas alternativas, como su mismo nombre lo indica, que tiene el imputado o la persona que está en curso en la presunta comisión de un hecho punible para poder resolver su causa o su proceso penal. Lógicamente, pues debe llenar ciertos requisitos o estar dentro de los elementos para proceder cada una de estas alternativas. Por ejemplo, en los acuerdos reparatorios, que debe ser un hecho punible que recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos de carácter patrimonial y cuando se trate de delitos culposos contra las personas. Culposos, no dolosos. Esas son distinciones y son causas para, en todo caso, aspectos para poder admitir o verificar la procedencia de un acuerdo reparatorio como alternativa a la prosecución del proceso. También nos encontramos posteriormente, bueno, con las fórmulas de solución anticipada, como el procedimiento especial de admisión de los hechos. El código también inclusive me habla de la extinción de la acción penal, entre ellas pues la muerte del imputado, la amnistía, el desistimiento o el abandono de la acusación privada, entre otras. Y así pues sí que con cada uno de los aspectos lógicamente que regulan todo lo que es el proceso penal, en el ámbito de competencia territorial, competencia por la materia, la parte del procedimiento de pruebas, las medidas de coerción personal, las medidas cautelares sustitutivas a esa privación de libertad, los principios en cada una de las fases para bueno, llegar y concluir con inclusive la materia recursiva, que pues eso ustedes también tienen un programa o una materia lógicamente para solamente establecer y hablar de los recursos. Con esto pues concluimos la clase haciendo un breve resumen y de manera general sobre las distintas fases del proceso y lo que es el procedimiento penal acusatorio, partiendo de los actores del proceso penal, personas de carne y hueso que están dentro del sistema de administración de justicia en sus diferentes roles y la forma de ejercer esos roles conforme a los principios o la normativa sustantiva y la norma objetiva. En este caso, la norma objetiva, que es el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Fue un gusto compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Recuerden que esta semana culmina
el plazo para la entrega efectiva y oportuna de las actividades o de los compromisos académicos adquiridos por ustedes, y ante cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo por la mensajería del aula virtual. Fue un gusto haber sido su facilitadora y nos vemos en próximas oportunidades. Hasta luego y muchas gracias.